En primer término, un agradecimiento especial a Inés por la organización de esta feria virtual. Algo muy importante, mantener esta costumbre, esta tradición de difundir los libros de los historiadores, escritores de Merlo, y más en este marco de esta pandemia. Queremos acá presentarle un poco los libros que hemos hecho, algunos en forma conjunta con mi hermana, otros mi hermana sola, que tienen que ver todo justamente con Merlo y con la región. En primer término, la historia de los molles. Quería contarle, la historia de los molles se presentó en diciembre del 2019. Fue un trabajo de investigación que llevó bastante tiempo. Comenzamos allá hacia el año 2007 y que además de haberlo trabajado con Nora, tuvimos la satisfacción de sumarlo a nuestro amigo Alfredo Ferretti, a quien todos conocen con el tema de Photorray, que siempre ha colaborado con nosotros en la producción de libros, en cuanto a las fotografías, pero esta vez lo sumamos también un poco con las investigaciones y lo sumamos como autor. La historia de los molles trata justamente desde los orígenes hasta la actualidad, incluyendo no solamente la parte política, sino la parte cultural, social, económica. Y aquí tenemos que agradecerle a la gestión en su momento de la intendente comisionada municipal Sandra Altamirano, que hizo posible justamente la realización de este libro. Todos sabemos, los que nos dedicamos a esto, lo que es complicado por el tema de la investigación, los gastos que ello insume, entonces por lo menos nos alcanzó a cubrir parte de los mismos. La historia de los molles, como les digo, no es algo aislado, sino que este proceso que hemos iniciado con mi hermana, que lo inició ella, comienza del año 1995 con la historia de Merlo, y con la idea que tenemos también como a nivel personal y a nivel grupal, como integrante del Centro de Historia, que todos los pueblos tengan su historia. Ella comenzó con la historia de Merlo, después yo seguí con la historia de Villararca, después de Cortaderas, de Papagayos en Común. Faltaban los moldes, y está faltando carpintería, que muy pronto tenemos la satisfacción de decir que bueno, que vamos a empezar y que pronto, quizás, no digo este año obviamente, pero quizás el año que viene también se puede sumar la historia de carpintería, para que todos los pueblos del faldeo de los Comechingones que tienen su historia común, realmente pueda haber una historia integral regional. Con la historia de Merlo, como bien le dijo José, fue un trabajo de investigación que comenzó allá por el año 1990, es decir, se pasaron 30 años. En 1995 se produce la publicación de esa primera historia de Merlo. Muchos me pidieron volver a publicarla cuando se agotó, pero dije no era el momento, porque habían aparecido nuevos documentos, porque había muchas cosas más para poder ampliarla. De tal manera, esa ampliación van a ser prácticamente 4 tomos. En este caso, la presentación es del tomo 1 y del tomo 2. En el tomo 1 abarca simplemente los siglos XVIII y XIX, donde es el Merlo antes de la fundación, el Merlo del momento de la fundación, los primeros pobladores, la lucha entre los unitarios y los federales, los primeros inmigrantes, la formación de los primeros partidos políticos, por ejemplo. En el tomo 2 ya vuelve a ser, si bien una forma paralela en los tiempos, porque también toma específicamente a la Capilla del Rosario como centro fundacional. Y a partir de la Capilla del Rosario, todos los sacerdotes que pasaron por ella, las dos instituciones religiosas, tanto la historia del Colegio Instituto Monseñor Orsali como del Colegio San Francisco de Asís, y todas aquellas capillas dependientes de la misma parroquia de la Virgen del Rosario. Rincón del Este. El Rincón del Este está, si bien lo hemos separado, obviamente que está profundamente relacionado con Merlo, pero siempre fue una meta, justamente por una cuestión de decir de pertenencia, de haber sido con Nora, de haber vivido la historia de ese pueblo desde 1971, cuando nuestros padres vinieron por primera vez. En realidad habían venido antes, pero que compraron un terreno, una propiedad que se transformó en residencial Mercedes, y ahí empezamos a conocer un poco la idiosincrasia de los vecinos, de la gente del Rincón.
Y siempre nos llamó la atención que sin lugar a dudas, al igual que Piedra Blanca, no podemos decir que tiene independencia de Merlo, pero realmente creemos que tiene una identidad propia. Y eso que realmente lo vivimos de niños, de chicos, nos motivó en su momento para algún día hacer un poco la historia del Rincón. En este libro, que tiene más de 300 páginas, pensamos incluso que iba a ser menor, porque era una zona de Merlo. Sin embargo, cuando empezamos a investigar nos encontramos con que llegamos a las 300 páginas y podíamos haber superado eso, pero bueno, por razones obviamente de costos y ese tipo de cosas se hacía más difícil de profundizar la investigación. También tuvo, digamos, su puntapié, o por lo menos su origen, con los 100 años de la escuela del Rincón. El Centro Educativo María Palmira Cabral tiene una gran trayectoria, es una de las escuelas de mayor trayectoria de Merlo, como se conoció siempre como la historia del Rincón, y justamente en el año 2019 era su centenario. Entonces creo que ese fue, digamos, lo que nos terminó de motivar para algún día, aunque sea que era un proyecto que llevaba años, terminar de concretarlo y plasmarlo en este libro. Los que lean la historia del Rincón van a ver, como les digo, la historia de la escuela, la usina, la historia un poco de los viejos vecinos, hay grupos familiares, los negocios, los almacenes, la historia un poco de los hospedajes residenciales y hoteles, que tanta importancia han tenido para el crecimiento de Merlo. Creo que, como todos saben, Merlo tiene muchos atractivos turísticos, pero la zona del Rincón, sin menospreciar Piedra Blanca ni ninguna otra zona, ni el casco histórico por supuesto, es la zona por ahí turística por excelencia. Eso un poquito a lo largo de todos los capítulos. Los músicos, que obviamente son que han estado, son nativos por ahí del Rincón, pero que han tenido trascendencia en todo Merlo y en lugares, por ejemplo, para nombrar algunos, como Juancito Gribaudo o Adrián Batallanes. La parte cultural, es decir, la biblioteca, por ejemplo, que es otro tema que tratamos en el libro del Rincón, y muchas cosas que realmente creo que les van a agradar, con una serie de anécdotas. La historia del Rincón fue presentada el 21 de diciembre del 2019, así que es un libro bastante reciente. Y bueno, sería un placer para nosotros que pudiesen realmente leerlo y ¿por qué no? Aportar más datos, porque siempre una cosa que nosotros sostenemos es que con un libro no se agota toda la historia de un lugar, de un paraje, de un pueblo o de un personaje, sino siempre quedan más cosas. Entonces por ahí a veces el aporte, por supuesto, por ahí no lo hemos dicho, si lo hemos dicho lo vamos a repetir más de una vez. Nosotros, al menos nuestro modo de trabajar con Nora es de la parte documental básicamente, buscar todos los documentos, la parte escrita para demostrar, para sustentar lo que uno afirma, pero muchas veces es necesario recurrir a lo que sería la tradición oral, a las entrevistas, a los recuerdos de las personas más antiguas, al recuerdo a veces no están los más antiguos y son de los hijos, de los nietos, y obviamente que eso a veces trae algunos inconvenientes por el hecho de que los recuerdos pueden ser deformados a través de los tiempos, entonces requiere y lleva mucho tiempo. Pero bueno, esto sin lugar a dudas es fundamental, y por eso mismo siempre vamos a agradecer la colaboración de la gente que entusiastamente aporta sus recuerdos, sus fotografías, todo este tipo de material que si realmente no lo hicieran sería casi imposible reconstruir estas historias. Hace algunos años con José habíamos trabajado en un libro que se llamaba Las raíces del poeta. Ese libro también se agotó y quedó chico. Decidimos ampliarlo y agregar una serie de datos más otras entrevistas, más fotografías, y se transformó en Agüero, sus raíces, su legado. En este libro, en la primera parte, hacemos en un primer capítulo justamente la mención de las raíces del poeta, sus abuelos y sus bisabuelos por parte de la línea de los Blanch y por parte de Janson. De la misma manera también a toda la familia Agüero, que eran originarios de la zona de Piedra Blanca. Entonces hacemos un poquito de genealogía en esa parte para luego entrar directamente hacia el personaje, contar sus amores,
sus historias, su participación a nivel político, su persecución política del momento, lo que significa la casa del poeta específicamente, que era la casa de don Francisco Blanch, lo del algarrobo abuelo. No sé si tendrías algo más para agregar con Agüero. Bueno, este es el último libro que hemos hecho. Tiene la particularidad que surgió, mejor dicho, que surgió, se concretó en plena época de la pandemia. Sí. Por eso lamentablemente no se pudo hacer como acostumbramos una presentación pública, digamos, masiva, o por lo menos invitando a toda la gente que no solamente que nos sigue, sino a todos aquellos que le interesa. Estábamos seguros que dada la personalidad o el cariño que siente la gente de Merlo por la figura de Antonio Esteban Agüero, seguramente hubiéramos tenido más gente. Lamentablemente solamente en su momento cuando se hizo la presentación, bueno, se hizo una presentación de tipo virtual mediante un pequeño video con fotografías, y luego se hizo una presentación pero con el tema del protocolo, de la cuestión de la pandemia, obviamente que estaba reducida, por lo tanto era muy poca la gente que realmente podía tener acceso a la misma por razones obvias, en plena época de ¿cuál sería la fase 1? Bueno, las fases establecidas por el comité de crisis. Por lo tanto no se pudo generalizar. Es un libro que sí, ¿no? Como decía Nora, ya ha llevado bastante tiempo. En principio tuvo ese origen que luego profundizamos justamente con lo que dije anteriormente. Es decir, con un libro no se agota, no agotamos ni pretendemos agotar todo el material. Por eso por ahí cuando alguno puede pensar, uy, faltó tal cosa, o quizás nos destacó otra, entonces eso da la pauta para seguir y a veces hasta corrigiendo errores. No está mal porque por ahí se insertan errores, o por ahí la documentación, o por ese tema de basarse en entrevistas personales, puede suceder que después terminamos corroborando algún otro aspecto y hay que ir modificando, pero eso está perfecto. Entonces eso es lo que hemos pretendido hacer con este libro de Agüero, que efectivamente ahora la tesis nuestra es discutible, por supuesto. Creo que ahora nadie discute a nivel local, a nivel provincial, incluso a nivel nacional, la representación de Agüero como el máximo representante de nuestra cultura, pero entendemos que no era esa la valoración que tenía en su momento en vida. Bueno, el poeta murió bastante joven, justamente tenía 53 años en el momento de su fallecimiento, y otro de los motivos que nos hizo publicar este libro fue porque se cumplía en junio el cincuentenario de su fallecimiento. Él muere en 1970. Como dijo Nora, uno de sus aspectos más sombríos tiene que ver con las persecuciones políticas, por pensar distinto, porque realmente no se justificaba. El poeta tenía su participación política, pero por una ideología política, pero no es que fuera político, digamos, de profesión, tanto así que, bueno, lo vamos a tratar en la historia de Merlo. En un momento él participa sin una elección de comisiones municipales, entra por la minoría, es decir, iba a formar la comisión municipal cuando estaba en Merlo, cuando estaba integrada por 3 personas, y sin embargo renuncia y no acepta. Es decir, tenía su ideología, pero eso no significaba, incluso en la función pública es muy poco el tiempo que se desarrolla, y más bien en las facetas que él manejaba, que era el tema de la cultura y la educación. Sin embargo, bueno, injustamente, por unas denuncias anónimas primero, y luego por unas cuestiones bastante insólitas, se lo acusa en el Merlo de 1952 de estar tramando una revolución contra el entonces presidente Perón, una cosa totalmente absurda de un pueblo que era muy pequeño, donde había muy pocos habitantes. Lo importante es que ahí junto con él aparecen figuras destacadas de luego de la historia de Merlo, por ejemplo, quienes más jóvenes que él, pero que en ese momento comparten los 2 o 3 meses que dura la prisión, que son Alberto César Olivera, el primer intendente de Merlo, cuando se crea el dicho cargo en 1965, y don Julio Falco, una de las personas de quizás mayor trayectoria, el hacedor sin lugar a dudas del Merlo moderno, y bueno, hasta ahora el intendente que gobernó más tiempo Merlo. En definitiva, bueno, si bien estamos difundiendo todos los libros, este es el último, como les digo, que quedó porque terminó muy reciente, es decir, julio. La situación está generada, la falta por ahí no se difundió mucho, justamente por el tema de no haberse podido hacer una presentación más masiva, que esperamos
algún día poder realizarla cuando esta situación termine, y por qué no en el marco del Algarrobo Abuelo, el lugar, digamos, de sus padres. Ese sería un marco ideal donde está todavía la impronta del poeta. Y acá sí le tenemos que agradecer a muchas personas. Recordar a su sobrino, Orlando Agüero Adaro, que suministró material y fotografías inéditas, que son lo que está en el libro. A su esposa Beatriz, que por supuesto siguió un poco con lamentablemente el fallecimiento de Orlando. Y también van a ver al final una serie de testimonios de personas muy importantes de la cultura, en la mayoría de ellos que lo conoció el poeta. Por lo tanto, nosotros no tuvimos con Nora el gusto de haberlo conocido y haberlo tratado, por una cuestión lógicamente generacional. Éramos muy pequeños cuando él murió, incluso no estábamos viviendo en Merlo, pero sí contamos, por ejemplo, con el testimonio de Hugo Arnaldo Furcade, a nuestro juicio el mayor historiador más importante que ha tenido la provincia de San Luis, que sí tuvo el orgullo de conocerlo, don Jesús Liberato Tovares, otro gigante de la historia. Bueno, hay testimonios de familiares, incluso de algunos vecinos. Por eso creo que más allá de la historia, es un relato de tipo familiar, tipo genealógico, como dijo Nora, tipo familiar, de recuerdos. Se habla de la familia, se habla de la hija, de la única hija que tuvo, y en este último libro, ampliando el anterior, pudimos incorporar también a los nietos. Nietos y bisnietos. Y nietos y hasta bisnietos, es decir, que se ha profundizado la generación. En definitiva, nuevamente nos despedimos con un agradecimiento profundo a Inés, que nos dio que fue la organizadora y sugirió esta idea de organizar este evento, que permite la difusión, a pesar de esta situación crítica, que se puedan hacer la presentación de libros. Les comento que todos estos libros están a la venta, están a disposición en las distintas librerías de Merlo. Bueno, está en Fotorrey, Librería de España, Nuestra Sierra, Morrison, para los que puedan leer. Y bueno, también en Mercado Libre. Está por Mercado Libre. Y la idea no es solamente eso, es decir, algo que por ahí quizás no se sepa, porque a veces uno no lo comenta. Todos los que nos dedicamos, y acá vamos a generalizar, no solamente nos vamos a referir a nosotros, sino todos, estoy seguro que todos los que están participando, que están exponiendo libros en esta Feria del Libro, lo hacen a pulmón, con su propio esfuerzo, sin apoyo, sin ningún tipo de apoyo oficial. Obviamente que esto no se trata de ningún reproche, nada en particular, pero digamos la colaboración a veces con la compra del libro, por supuesto la lectura, porque pretendemos que lo lean, nos permite no obtener ningún tipo de ganancia, porque hemos sacado la cuenta siempre, y al menos nosotros nunca hemos obtenido ganancias con un libro, sino que la venta del libro permite recuperar nominalmente lo que salen los gastos de impresión, porque obviamente que hay gastos que no se valoran, que tiene que ver con las entrevistas que uno hace, con la búsqueda de archivos. Lamentablemente no tenemos los archivos acá disponibles, sino hay que viajar a San Luis o a otros lugares. Entonces por ahí es muy importante este tema de a veces de colaborar con la venta. Y obviamente que nosotros, con recuperar un libro, no la ganancia, pero sino lo que recuperamos se invierte en otro libro. Es algo que nos gusta, y creo que a la mayor parte de los historiadores o escritores que participan en esta feria les gusta, y no tiene sentido que las investigaciones estas que hacemos para que se conozcan la historia de Merlo, de los personajes o lo que fuera, quede documentalmente para nosotros exclusivamente, sino que la idea de todo escritor, de todo investigador, es justamente ponerla a disposición de la gente. Y por qué no, que sirva para material de estudio. En el caso concreto de la historia de Merlo, la idea es que pueda ser estudiada en las escuelas, no como única bibliografía, porque eso bibliografía única al menos no convence. Y por supuesto, en el caso de Agüero, que lógicamente que ha sido un personaje más investigado, más tratado, que pueda servir también de aporte para la historia de este hombre, el máximo representante de nuestra cultura. Muchísimas gracias nuevamente por esta invitación.